Te voy a pedir que prestes atención porque también ha sido un tema de mucha reincidencia en el examen de admisión, por lo menos en los dos últimos. Tres últimos, ¿ya? Tres últimos exámenes de admisión, ¿ya? Siglo de Oro y Generación del 98 y 27 son temas muy recurrentes en el examen de San Marcos. Entonces, por favor, quiero que lo tengas en cuenta y quiero que prestes atención, ¿ya? Ok. Tú sabes muy bien por tus clases de historia que España llegó a ser potencia, que España llegó a tener poder. El poder de España, sobre todo en el siglo XVI hacia el XVII, el poder de España radicaba en sus colonias, ¿correcto? Pero poco a poco España va a ir perdiendo sus colonias y poco a poco también va a ir perdiendo su poder. Hacia finales del siglo XIX, la decadencia está llegando a su punto máximo, como dicen, a su punto de quiebre. O sea, España está llegando, como quien dice, a su periodo final, ¿correcto? En 1895, Cuba se rebela ante España, siendo Cuba una de sus últimas colonias. Con el alzamiento de Cuba van a seguir Puerto Rico y las Filipinas, las otras colonias que le quedan. Cuba, Puerto Rico y Filipinas se van a enfrentar a España por sus independencias. Estados Unidos va a apoyar. Estados Unidos va a apoyar porque Estados Unidos tiene intereses. Entonces Estados Unidos se va a enfrentar en una guerra contra España, ¿correcto? Ahora, te digo, España ya no es potencia. Estados Unidos es potencia. Estados Unidos derrota, pero así, derrota, es un gigante versus una mosca. Estados Unidos derrota a España, ¿correcto? En 1898, Cuba consigue su independencia, Filipinas consigue su independencia, Puerto Rico consigue la independencia. En 1898, España pierde sus tres últimas colonias y esa va a ser la gota que derrama el vaso. En 1898 aparece una crisis generalizada, una crisis política, social y moral, y por eso los españoles se van a sentir decepcionados de su patria y van a perder todo el sentimiento español, todo el sentimiento nacional, todo ese ideal que simboliza España. ¿Te das cuenta? En 1898 nace un grupo de escritores que comparten ese periodo, escritores contemporáneos. Ellos alzan su voz de protesta para hablar de la situación crítica que está viviendo España y a través de sus obras, a través de su literatura, ellos quieren volver a rescatar esa esencia española que se ha perdido, ¿correcto? Esos escritores van a ser conocidos como la Generación del 98, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comenzamos aquí a colocar. Como son generación, comparten un periodo común. Ellos van a compartir esa crisis del 98 que para los españoles se llama desastre nacional. ¿Correcto? Los españoles van a llamar a ese periodo crítico el desastre nacional. Y obviamente ese desastre nacional llega a su punto crítico cuando España pierde sus tres últimas colonias. ¿Cuáles son? Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Cuba, Puerto Rico y Filipinas. ¿Estamos de acuerdo? Pierde Cuba, pierde Puerto Rico, pierde las Filipinas. Ese es el desastre del 98. Entonces los escritores de la generación del 98 se van a unir, se van a juntar para rescatar a España de su crisis. Ellos quieren rescatar a España de ese complejo problema en que se han metido. Y al rescatar a España, ¿qué es lo que van a buscar? Rescatar el ideal español, ¿correcto? Van a rescatar España, van a rescatar al ideal
español. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero que por favor lo tengas en cuenta. Rescatar España, rescatar ese ideal español, ¿correcto? Para poder rescatar España, para poder rescatar ese ideal español, estos escritores van a viajar por España, van a admirar el paisaje castellano, van a admirar las costumbres de los pobladores españoles, van a, sí o no, revalorar la forma tradicional del habla española. Esa forma tradicional del habla española, baby, la de lentecitos ahí atrás, siéntate acá con tus cosas adelante. Sí, siéntate acá porque quiero verte escribir. ¿Estamos de acuerdo, niños? Van a viajar por España para conocer esa esencia española. Es como cuando te dicen, oye, ¿quieres conocer al Perú? Viaja por el Perú. Pero viaja por todos lados, no vas a agarrar e irte, no sé, a Arequipa, la ciudad céntrica, ¿no? Y en tu hotel, no. O sea, intérnate en el Perú. Ellos van a hacer lo mismo. Van a viajar por toda España, y van a conocer esa España profunda, van a conocer a ese poblador campesino español y van a revalorar la forma de hablar de manera tradicional del español. Eso se llama el habla castiza. ¿Te das cuenta? Ellos van a conocer todo eso para poder rescatar ese ideal español, ¿correcto? Ahora, préstame atención. En sus viajes ellos hablaban, preguntaban y le decían a los pobladores en España, oye, ¿qué es España para ti? Y los españoles decían, España no existe, porque ellos están decepcionados de su patria y no tienen ese sentimiento nacionalista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Escúchame bien. Ellos van a rescatar a través de su literatura el ideal español. Rescatar España. Para conseguirlo, para lograrlo, ellos van a utilizar símbolos. Símbolos que tienen mucho significado para España. Por ejemplo, uno de los símbolos que utilizan, al Cid. Para los españoles, el Cid simboliza la nación. Otro símbolo, el Quijote, que para los españoles simboliza el ideal. Otro símbolo, Castilla, la famosa ciudad que va a dar origen a España. Castilla significa para ellos España. La esencia española, el ser español, está en España. Oye, por si acaso, en algunos libros tú vas a encontrar términos como el ser español, la esencia española, el ideal español. Significan lo mismo, significan ese sentimiento de ideología española. ¿Te das cuenta? Bueno, estos son los símbolos que van a compartir. Otra característica de los miembros de la generación del 98. Los miembros de la generación del 98, cada quien va a tener su estilo, ¿correcto? Pero van a compartir una tendencia modernista. Estos patas van a ser modernistas. Va a estar presente el modernismo. Acá te voy a dar un adelanto por si acaso no sabes, no has entendido. Ya, escúchame. El modernismo es un movimiento literario que nace en Hispanoamérica, de la mano de Rubén Darío. Escucha. El modernismo nace en Latinoamérica de la mano de Rubén Darío. El modernismo va a influenciar a la literatura española, o sea, a los miembros de la generación del 90, cosa que hasta ese momento nunca había pasado porque normalmente era al revés. España, con su literatura, influenciaba a Latinoamérica. Ahora, con el modernismo, Latinoamérica influencia a España. Por eso los miembros de la generación del 98 son modernistas. Encontraron su influencia en Rubén Darío, el modernismo de Rubén Darío. ¿Ya? Te lo comento por si es que no habías escuchado el término, que todavía no lo vamos a estudiar. Son modernistas. Ahora, el estilo que ellos van a usar es un estilo sencillo. ¿Ya? Es un estilo sencillo. Otra característica de estos muchachos, de la generación del 98,
Los miembros de la generación del 98 van a ser paisajistas. ¿Te acuerdas que te dije que viajaron por toda España? ¿Te acuerdas que te dije que valoraron el paisaje español? Ellos van a describir y hablar del paisaje español en sus obras. Por eso son paisajistas. Van a hablar de este paisaje. ¿Te acuerdas que van a revalorar esa forma de hablar castiza, tradicional? Van a ser casticistas. Está presente el casticismo. ¿Ya? Otra característica. Van a hablar de la intrahistoria. Y que no entiendo. Escúchame. Tú lees tu libro de historia. En tus libros de historia se habla de los grandes héroes. Héroes reconocidos por un país, ¿sí o no? Gente que destaca, que ha pasado a los libros, que ha pasado a la posteridad. Tú ves cuadros de ellos, láminas, se les celebra su fecha. Los grandes héroes de la historia, ¿sí o no? Pero también hay personajes desconocidos, gente común y corriente. Gente común y corriente que cuenta su historia y que esa historia también construye un país. Pero son desconocidos. Esos pertenecen, pero a una historia que está dentro. Esa es la intrahistoria. La intrahistoria habla sobre las anécdotas de aquella gente común y corriente, de aquellos seres desconocidos, ¿correcto? Esa es la intrahistoria, ¿correcto? Las anécdotas de esa gente común y corriente. Ellos van a hablar de eso. Otra característica de los miembros de la generación del 98. Los miembros de la generación del 98 van a ser nacionalistas. Pero eso no significa que se van a cerrar en España, ¿correcto? Eso no significa que van a ser chauvinistas o xenofóbicos. Porque a pesar de que son nacionalistas, quieren sacar a España hacia Europa. Quieren tomar lo mejor de la cultura europea, correcto, quieren vincular a España con el resto de Europa, quieren europeizar España, ¿te das cuenta? Son nacionalistas, rescatar esta esencia española, pero también sacar a España y vincularla con Europa, ¿te das cuenta? Entonces esa es la idea, ¿correcto? Entonces quiero que lo tengas en cuenta, ¿ya? Quiero que lo tengas en cuenta. Los miembros de la generación del 98 van a destacar en todos los géneros. O sea, poesía, narrativa, ¿qué más? Teatro y ensayo. Pero los miembros de la generación del 98 van a tener una fuerte tendencia filosófica y van a ser reflexivos. Van a tener un fuerte espíritu crítico. Dentro de la filosofía que los va a influenciar está bastante el nihilismo alemán. ¿Sabes quiénes son los más importantes escritores de esta tendencia? Que luego va a dar origen a una tendencia existencialista. Nietzsche y el famoso escritor alemán Schopenhauer. Entonces ellos van a leer bastante a Schopenhauer, a Nietzsche. Como ellos son nihilistas, pesimistas, ellos van a tener esa influencia. Oye, dime una cosa. Si por su influencia filosófica son reflexivos, ¿en qué van a destacar de todo lo que escriben? Muy bien. Destacan en ensayo por su tendencia filosófica reflexiva. ¿Estamos de acuerdo? Destacan en el ensayo. Muy bien. Seguro tú debes haber leído de repente por ahí. Ya, continuamos. No pasó nada, solamente se me arrancaron unos cuantos vellos del abdomen. Bueno, ya. Escúchame. Sí, está desnivelado. Escúchame. Menos mal que no se me dio la voz. Tú vas a leer en algunos libros, ¿ya? La nómina
de la generación del 98. Cuando te hablan de la nómina de la generación del 98, cuando te hablan de la nómina de la generación del 98, te están hablando sobre los representantes. Cuando te hablan de la generación del 98, te están hablando de los representantes. ¿Estamos de acuerdo? En algunos casos lo llaman nómina. Ahora, antes de eso quiero mencionarte lo siguiente. Había un escritor, periodista y ensayista llamado Ángel Ganivet. ¿Ya? Ángel Ganivet escribe una obra publicada en una prestigiosa revista llamada la revista ABC, que hasta ahorita sigue, ¿ya? Esta obra se llamaba Idearium Español. Esta obra de ensayo, Idearium Español, va a sentar las bases, los postulados, las bases ideológicas de la generación del 98. Pero ¿qué es lo que pasa con Ángel Ganivet? En 1898, Ángel Ganivet se suicida. Justo cuando se da el gran desastre nacional para España, Ángel Ganivet se suicida. No es que sea un representante, pero los miembros de la generación del 98 lo van a considerar su padre espiritual. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? No es que sea un representante, sino que es considerado el padre espiritual. Ahora sí, los representantes propiamente dichos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos aquí Pío Baroja. Otro representante, Azorín. Pero Azorín no es su verdadero nombre, es un seudónimo. Este señor se llama Juan Martínez Ruiz. ¿Estamos de acuerdo? Juan Martínez Ruiz. Adopta su apodo, Azorín, adopta su apodo a raíz del personaje principal de su mejor obra. Su mejor obra se llama Azorín. El personaje principal se llama Azorín. Entonces él adopta ese nombre, correcto, él adopta ese nombre de su personaje principal. ¿Estamos de acuerdo? Él adopta ese nombre de su personaje principal. Escúchame bien, Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maeztu. Escúchame. Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maeztu van a ser conocidos como el grupo de los tres. Ellos van a dar origen a la generación del 98. ¿Estamos de acuerdo? Ellos van a dar origen a la generación del 98. Luego aparece Miguel de Unamuno, Antonio Machado, vino en examen San Marcos. Ramón del Valle Inclán. Ramón del Valle Inclán. Otro representante, Jacinto Benavente. No hay parentesco. No hay parentesco. Y un escritor que normalmente se mantenía al margen de la generación, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente hay más escritores, pero ellos son los más destacados. Me quedé sin tinta ya. Estos son los más destacados, ¿correcto? Ahora,
vamos a hablar, ahorita vamos a hablar de Miguel de Unamuno. ¿Por qué? Porque Miguel de Unamuno se va a convertir en toda una personalidad. Miguel de Unamuno va a ser conocido como el Cisne de Bilbao. Su tierra natal, Bilbao, España, una provincia vasca, pero le decían el cisne por su elegancia a la hora de escribir. Ahora, Miguel de Unamuno era toda una personalidad. Este tipo era contradictorio y agnóstico. O sea, él no es que no creía en Dios como un ateo, sino que dudaba. Él no hablaba de Dios, hablaba de una inteligencia superior. Él hablaba de un Dios más terrenal, más humano. Entonces él dudaba, ¿correcto? Él tenía una tendencia agnóstica. Era también de tendencia filosófica. Y además tenía una gran capacidad y actitud crítica. Y es por eso que poco a poco Miguel de Unamuno se va a convertir en el líder de la generación del 98. ¿Correcto? Y obviamente para ellos lo van a considerar como el filósofo de la generación. Siempre en sus obras se va a mostrar la tendencia al agnosticismo. Yo te hago una pregunta. Si Miguel de Unamuno, presta atención, si Miguel de Unamuno tenía una fuerte actitud crítica de todos los géneros, porque él va a escribir todos los géneros, ¿en qué va a destacar? Ensayo, ¿correcto? Lo mejor de su obra está en ensayo. Él escribe todos los géneros. Lírica, teatro, narrativa y ensayo. Destaca, eso sí, en el ensayo. Escúchame. Él plantea el concepto de la nívola. Las nívolas son un tipo de novela, ¿de acuerdo? Préstame atención acá, no escribas. Préstame atención aquí para que entiendas el concepto. Pues no lo voy a escribir, no lo voy a poder escribir todo. En esta época, la novela imperante es la novela del siglo XIX, realista. La novela realista tiene dos características: descripciones y rasgos psicológicos en los personajes. ¿Estamos de acuerdo? A través de las nívolas, Miguel de Unamuno quiere distanciarse de la novela realista, quiere diferenciarse de la novela realista. Entonces, ya no le va a dar importancia a la descripción, ya no le va a dar importancia al rasgo psicológico del personaje, ahora le va a dar importancia al aspecto filosófico. Esa es la idea con las nívolas, ¿correcto? Su mejor nívola es su primera nívola, cuyo nombre niebla, es niebla. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Obras. Vamos a empezar con las novelas, ¿ya? Vamos a hablar de las novelas. La que te mencioné hace un rato, Niebla, que es su nívola. Quiero que me entiendas acá, préstame atención. Deja de escribir. Esta obra presenta 3 niveles que van a ser traspasados, ¿correcto? Tenemos a Unamuno. Mira acá, tenemos a Unamuno, el escritor real, el de carne y hueso, el que alguna vez recorrió las calles de España, el que alguna vez enseñó en la Universidad de Salamanca, el que alguna vez existió en este mundo, ¿correcto? El Unamuno real. ¿Ya? Él escribe Niebla. Y en Niebla se pone a él mismo como personaje. Es decir, en Niebla hay un personaje que se llama Unamuno. Y este personaje es escritor. Pero este Unamuno ¿es real o ficticio? Porque es un personaje. ¿Correcto?
Esto es niebla, ¿estamos de acuerdo? Esto es en niebla. En niebla Unamuno se pone como personaje, ¿estamos de acuerdo? Ahora, el Unamuno personaje, como es escritor, está escribiendo una historia. Está escribiendo una historia donde su protagonista se llama Augusto Pérez. ¿Ya? Dentro de la obra, el Unamuno personaje está escribiendo una historia sobre Augusto Pérez. ¿De acuerdo? Hasta aquí todos perfecto. Genial. Pero, él está escribiendo sobre la vida de Augusto Pérez, y Augusto Pérez sufre mucho, tiene muchas desgracias, todo lo malo le pasa a Augusto Pérez, se cae de la tarima, se echa el estómago. Mira, sí, presta atención, escúchame. Hasta que un día, Augusto Pérez se da cuenta de que todas las desgracias que a él le pasan son provocados por su creador. ¿Quién es su creador? Así que va a hacerle reclamo. Sale del mundo de esa ficción y le hace reclamo a su creador. Se presenta ante Unamuno y le dice: todo lo malo que a mí me pasa es por tu culpa y tú tienes el poder de cambiar mi vida, porque yo ya no quiero sufrir. He venido a exigirte que a partir de ahora ya no me pasen cosas malas. Primero Unamuno se sorprende: oye, tú no deberías estar aquí, tú eres fruto de mi imaginación. Pero no lo va a negar, está ahí. ¿Correcto? Está ahí, reclamando, discuten. Y Unamuno se da cuenta que si él ha creado a Augusto Pérez, también lo puede hacer desaparecer. Se pone malcriado, discuten y al final Unamuno mata a Augusto Pérez. Unamuno se pone a pensar y llega a esta conclusión: Augusto Pérez se ha dado cuenta que es producto de la inteligencia de un ser superior, o sea, el Unamuno personaje. El Unamuno personaje dice: ¿no seré yo también fruto de una inteligencia superior? Es fruto de la inteligencia del Unamuno real. Y al final queda como pregunta: ¿no será Unamuno el real fruto de la inteligencia de un ser superior? ¿Y quién es ese ser superior? ¿Ah? Pero le dice Dios. ¿Cómo lo llama? Inteligencia superior. Y eso no es cristiano. Porque si tú vas a ir a la iglesia, tú no dices: voy a rezarle a la inteligencia superior. ¿No? Voy a confesarme para recibir la hostia, que es el cuerpo de la inteligencia superior. Eso es agnóstico. Si eres cristiano, católico, Dios. Pero agnóstico, inteligencia superior. ¿Te das cuenta? Esa es su níbola, niebla. Es una novela. ¡Ey! ¡Otra novela! ¡La tía Tula! ¡Ey! No te confundas, ¿ah? Es pura coincidencia. El tema de la tía Tula es el amor maternal. Silencio. Otra. San Manuel, bueno y mártir. San Manuel bueno y mártir, es como yo. San Manuel bueno y mártir. Escúchame. Acá también él va a analizar o va a hablar sobre la posición de la fe cristiana en una sociedad. ¿Cuál es el papel que cumple la creencia de una religión en la sociedad? Escúchame. San Manuel bueno y mártir era un santo. Prácticamente tenía que ser canonizado. Quien cuenta la historia del padre Manuel es una chica llamada Angélica. Angélica tenía un hermano, Lázaro. Estos tres son los personajes principales: el padre Manuel, Angélica, Lázaro. Si te das cuenta, estos nombres tienen connotaciones cristianas, ¿sí o no? Bueno, el padre Manuel difunde a todo su pueblo una fe, una creencia, y gracias a esa fe, esa creencia, el pueblo va a ser mejor, va a ser más humanitario y va a salir adelante, ¿correcto? La gran hazaña del padre Manuel fue convertir a Lázaro. Él convirtió a Lázaro, en el buen sentido de la palabra. Porque Lázaro era esas personas que dicen: yo no creo en Dios porque no lo siento, no lo veo, no creo en Dios.
Lázaro no tenía fe. Escúchame. Hasta que un día el padre Manuel conversa con Lázaro. ¿Tú eres Lázaro? Levántate, Lázaro. Vamos a conversar. Y conversa. Y se convierte Lázaro en su acólito. El que no creía se convierte en el acólito en la mano derecha del padre Manuel. La gente lo ovacionaba de pie por haberlo logrado. Lázaro se va a convertir en su mejor amigo y va a ser el último con quien va a hablar el padre Manuel cuando muere. El padre Manuel, antes de morir, le confiesa a Lázaro que él no cree en Dios, generando todo un golpe muy fuerte y además, oye, una serie de preguntas. Si no cree en Dios, ¿por qué se esforzó en difundir esa fe a todo el pueblo? Si no creía en Dios. Salud. Esta es la respuesta que dan. Gracias a esa fe, el pueblo fue cada vez mejor. Gracias a esa fe, el pueblo salió adelante. Por lo tanto, no importaba lo que el padre creyera. Lo importante es que gracias a esa fe, esa gente salió adelante. Por lo tanto, un pueblo tiene que creer. La gente tiene que tener un ideal. Tiene que creer en algo, tiene que tener esa fe. ¿Te das cuenta? Es como si, por ejemplo, imagínate, yo fuera tu tutor. Soy tu tutor. Pero en el fondo, yo no creo en el sistema Campbell. Yo creo en lo siguiente, por ejemplo. Si el alumno quiere estudiar, que estudie. Y si no, que se joda. Oye, si quieres llegar temprano, ven temprano. Atiende la clase, siéntate adelante. Si no, chao, pues vente. ¿No? Pero no molestes al resto, no me importa. Vete a tu casa, anda afuera. ¿No? Al parque, conversa. Pero un tutor no puede hacer eso porque no es parte del sistema. Soy tu tutor, no creo en el sistema, pero a pesar de eso, te jodo y con creces. Te llamo la atención, me paro a ver si estás copiando, te llamo a tu casa, no te encuentro ahora con tu mamá, te castigo al día siguiente, no te encontré, te quedas a orales. Acá me vas a hacer la tarea aquí en la casa, no te vas hasta que termines la tarea, o el mínimo de la tarea. Te llamo el domingo, no te encontré, ¿por qué? No te estaba con mi familia. ¿Y qué? ¿Te has ganado el derecho de estar festejando, saliendo a pasear cuando gobierno y ingresar a la universidad? Un lunes te llamo después del ETI y no te encuentro, al día siguiente la charla de notas tiene tu nombre, ¿no? Los votos, les grito, los fastidio, les tomo orales por teléfono. Escúchame, entonces te obligo a estudiar. O sea, tú estudias porque yo quiero que estudies y te pones a estudiar y tus notas van subiendo. Tú reniegas, me mandas al diablo, me odias, me insultas, cuando volteo me haces así. ¿Ya? Mi tutor es un reverendo hijo de P, pero luego tus notas suben, el reverendo hijo de P está presionando tanto que está subiendo las notas, pero yo no creo en el sistema. Pero te presiono tanto que tú ingresas a la universidad, aprendiste, eres mejor. Entonces no importa lo que yo crea, sino lo que al final yo puedo hacer por el pueblo. No importa lo que el padre Manuel creyera o no creyera, esa fe hizo que el pueblo sea mejor. Esa es la idea con respecto a San Manuel Bueno y Mártir. ¿Te das cuenta? Agradece que ya dejé la tutoría. Ahora me relajo como profe. Escúchame. Esto es novela. Pero lo mejor de Unamuno está en el ensayo. Ok, el ensayo de Miguel de Unamuno tiene obras como, por ejemplo, En torno al casticismo. Esta obra habla sobre la generación del 98 y habla sobre el desastre nacional del 98. Tiene una frase muy bonita en donde él dice, en España hay jóvenes, pero no hay juventud. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que te quiere decir? Hay jóvenes por una cuestión de edad. Cronológicamente hay jóvenes, pero esos jóvenes se muestran indiferentes,
desganados, no les interesa nada, saben que ellos tienen que cambiar la actitud en España, pero no les interesa, ¿no? Entonces él dice, hay jóvenes, pero no hay juventud, ¿no? En torno al casticismo. Otro ensayo, la agonía del cristianismo, donde desarrolla sus ideas agnósticas. La agonía del cristianismo. Otro ensayo, la vida de Don Quijote y Sancho. La vida de Don Quijote y Sancho. En esta obra, él analiza de una manera personal la novela de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿correcto? Es un ensayo apasionado y personal sobre la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿correcto? Y su mejor obra, no solamente ensayística, sino a nivel general, una obra que trata sobre la inmortalidad del alma. Es una obra un tanto pesimista, del sentimiento trágico de la vida. Del sentimiento trágico de la vida. Es una obra pesimista, pero habla sobre la inmortalidad del alma. ¿Correcto? Habla sobre la inmortalidad del alma. ¿Correcto? Ok. Ok. Antonio Machado. Antonio Machado no, Machado. ¿Qué estás pensando? Antonio Machado, el poeta de la generación. Antonio Machado va a ser también de tendencia paisajista. Antonio Machado se va a centrar en el paisaje castellano, o sea, el paisaje de Castilla, ¿correcto? Su mejor obra es Campos de Castilla. Sobre esto vino en el examen de San Marcos. Escúchame bien, San Marcos pregunta, en Campos de Machado, el poeta de la generación del en Campos de Castilla, el poeta de la generación del 98, Antonio Machado, habla sobre una imagen, dos puntos, y te ponen las alternativas. ¿Cómo representa la imagen de Castilla en esta obra? Él comienza a hablarte del paisaje castellano tal cual es. Él te muestra una imagen realista y objetiva del paisaje castellano. No te inventa nada, no hace metáforas al respecto, solamente te dice tal cual cómo es el paisaje castellano, de manera realista, de manera objetiva. ¿Y cómo es el paisaje de Castilla? El paisaje de Castilla es estéril, desértico y lleno de ruinas. ¿Te das cuenta? Pero a partir de la imagen de Castilla, él va a comenzar a hacer una reflexión sobre España, ¿correcto? También habla sobre su mujer, falleció, pero la idea es esta. Primero habla de Castilla de manera realista y a partir de ahí lo relaciona con la situación de España, ¿ya? Entonces lo colocamos acá. Muestra una imagen objetiva del paisaje castellano. Muestra una imagen objetiva del paisaje castellano, ¿correcto? No solamente te va a hablar del paisaje castellano, también te va a hablar de las costumbres de los pobladores, de los campesinos. Escúchame bien, la obra presenta una tendencia pesimista. Dentro de Campo de Castilla,
dentro del campo de Castilla hay una sección que se llama Proverbios y Cantares. En Proverbios y Cantares hay un poema que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y cuando vuelves la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Ese poema está dentro de Proverbios y Cantares, y Proverbios y Cantares está dentro de Campos de Castilla. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Ahí está. Otro representante, Ramón del Valle Inclán. Ramón del Valle Inclán plantea un concepto conocido como el esperpento. El esperpento, ¿qué es lo que busca? Deformar, caricaturizar o exagerar la realidad. ¿Con qué objetivo? Generar reacción. ¿Correcto? Generar reacción. Las exageraciones, la deformación o la caricaturización buscan captar la atención del lector, generar reacción en el lector. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. ¿Ya? Él tiene unas obras que tienen fuerte tendencia modernista, conocidas como las sonatas. Él escribe 4 sonatas: sonata de primavera, sonata de estío es el verano, sonata de otoño y sonata de invierno. ¿Correcto? De las 4, la mejor, sonata de primavera. Son de tendencia modernista, ¿ya? Pero también escribe una novela ambientada en México. Él vivió en México una temporada. Esta novela, y Ramón del Valle Inclán vivió en México. Esta novela se llama Tirano Banderas. Tirano Banderas está ambientada en la dictadura de Porfirio Díaz, dictador mexicano. El famoso dictador Porfirio Díaz, dictador mexicano. Otro representante, Juan Ramón Jiménez. Mira, Juan Ramón Jiménez siempre se había mantenido al margen de la generación del 98, ¿correcto? Porque él primero aparece casi al final del periodo de la generación, aunque pertenece, como que se mantenía al margen. Porque también Juan Ramón Jiménez está en un periodo de cambio, de transición. ¡Ey! El modernismo se pone de moda a finales del siglo XIX, ¿correcto? Principio del siglo XX. Pero también a principios del siglo XX, de Europa, está llegando con fuerza una corriente artística que quiere revolucionar el arte. Esta corriente se llama el vanguardismo. Entonces, Juan Ramón Jiménez se convierte en la transición entre el modernismo y el vanguardismo español. Pero también es la transición entre la generación del 98 con la generación del 27 que viene posteriormente. Entonces vamos a colocar aquí. Transición entre la generación del 98 y ¿quién? Muy bien, la generación del 27. Pero también es la transición entre modernismo y el vanguardismo. ¿Correcto? Voy a escribir con tiza amarilla porque se acabó la blanca, ¿ya?
Se acabó la blanca. No, pues ya no se puede escribir. No se puede escribir. ¿Sí se nota la tiza María al fondo? ¿Sí o no? Gracias, señorita. Ya. Vamos a hacer los últimos esfuerzos. Vamos a sacarle lo último al blanquito que quede. Y ha sido una mujer la que ha hecho el primer, ¿no? La primera en sonido. No estoy diciendo nada. Escúchame. Normalmente uno lee Platero y Yo de niño. ¿Por qué? Porque la obra presenta un lenguaje tierno, un lenguaje cargado de sensibilidad, en donde se cuenta cómo Juan Ramón Jiménez, que está ahí como protagonista, es acompañado de un burrito por toda una región, por la naturaleza. Entonces esta ternura, este lenguaje sensible, cómo cuentan, cómo Platero juega con los niños. Entonces todo el mundo dice que es literatura infantil, a pesar de que su autor simplemente dice que no es literatura infantil. Ahora, muchos se equivocan, presta atención, hijita, presta atención. Muchos se equivocan. Como la obra tiene una gran división de capítulos, tiene varios capítulos y la obra está escrita en prosa, piensan que es una obra narrativa, pero no es una obra narrativa, es una obra lírica. Es una obra escrita en prosa poética. Por lo tanto, es una obra lírica. Oye, Kine, pero yo he leído la obra y ahí te cuenta sobre Platero. No te cuenta nada. ¿Sabes por qué? ¿Sabes la principal característica por la cual decimos de que no es narrativa? Porque no tiene argumento. Pero yo he leído. Lo que tú has leído no es argumento, sino descripciones. La obra no te cuenta nada, la obra te describe. En cada capítulo describe un aspecto de Platero, un aspecto de la naturaleza donde se pasea, ¿correcto? Pero son descripciones hermosas, son descripciones poéticas. ¿Ya? Son descripciones poéticas. Escúchame bien. La obra comienza describiendo a Platero. Dice que Platero es suave como un copo de algodón, pero sus huesos son resistentes, duros. Platero tiene el lomo gris y el vientre blanco. Y es bien delicado cuando juega con los niños y juega con bastante ternura y dulzura, pero también es delicado cuando olfatea una flor que es su hobby, oler las flores del campo. Platero se va y con bastante delicadeza, cosa rara en un burro, con bastante delicadeza olisquea la flor. Entonces describe a Platero, describe cómo juega en el campo, describe cómo juega con los niños, y también va a describir la naturaleza. ¿Te das cuenta? Y a partir de acá comienzan a configurarse los temas. Dentro de los temas, amor a la naturaleza, amor a los animales. Bueno, yo sé la reacción de la muchacha porque hay chicas que también quieren a ciertos animales. ¿Pero por qué se la quiere? Escúchame. Obviamente es paisajista. Ya, después te pones a contar cuál es la mascota que tienes, a qué raza pertenece. Paisajista. Sobre todo, describe el paisaje de la tierra natal de Juan Ramón Jiménez. La tierra natal de Juan Ramón Jiménez se llama Moguer. La tierra natal de Juan Ramón Jiménez se llama Moguer.
Por eso, claro, en España es un municipio español. Ahí municipios es como si estuviéramos hablando de ciudades, así lo llaman, ¿ya? Por eso que en la plaza central de Mover hay una estatua de Juan Ramón Jiménez y al costado una estatua de Platero. Y en su tumba está la estatua de Platero también, ¿no? Su personaje entrañable. La obra es una elegía. Las elegías son composiciones tristes donde muere un ser querido. Es una elegía porque al final Platero muere. Bueno, los miembros de la generación del 98 no lo lograron y España no pudo salir de la crisis en la que estaba metido, ¿correcto? Y luego aparece los miembros de la generación del 27. Deja de hablar. Préstame atención para que entiendas el contexto, ¿ya? A principios del siglo XX, 1927, 1898, 1927, final del siglo XIX, principio del siglo XX. A principios del siglo XX se desatan conflictos bélicos muy importantes. Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, y en España comienzan los conflictos nacionalistas que después van a desencadenar la Guerra Civil Española. Ese es desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista artístico, a principios del siglo XX comienzan las nuevas corrientes vanguardistas que quieren renovar la literatura. Todo esto ya va a incidir en los miembros de la generación del 27. Pero ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, van a estar influenciados por este contexto y estas tendencias, los miembros de la generación del 27 van a leer a un escritor del siglo de oro, al culterano Luis de Góngora y Argote. Ellos leyeron a Góngora y ellos se dieron cuenta que lo que decía Góngora en su poesía, en sus obras, tenía vigencia en su época. Era como si eso se los estaba diciendo a su generación. Por lo tanto, ellos se van a sentir admirados por la maestría de la poesía de Góngora. Góngora muere en 1627. En 1927, estos escritores se unen y en el Ateneo de Madrid organizan una ceremonia por los 300 años de la muerte de Góngora. En 1927 se cumple el tricentenario de la muerte de don Luis de Góngora y Argote. En honor al tricentenario, estos patas se van a llamar la generación del 27. Pero también ellos van a compartir el sufrimiento de la Guerra Civil Española. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo colocamos aquí. Se llama la generación del 27 por el tricentenario. 300 años de la muerte de ¿quién? De la muerte de Góngora. Oye, ellos van a admirar a Góngora. Ellos van a admirar a Góngora, pero Góngora es del pasado. En el presente van a admirar también un escritor. ¿Sabes a quién van a admirar? A la transición entre el 98 y el 27. ¿A quién van a admirar? Y lo van a considerar por eso su padre espiritual. Acá lo pongo. Juan Ramón Jiménez, como en la transición, va a ser conocido como el padre espiritual. El padre espiritual de la generación del 27. Yo tengo una pregunta. Si los del 98 son modernistas, ¿cuál es la tendencia de la generación del 27? Vanguardismo. Yo tengo una pregunta. Si admiran y se sienten influenciados por Góngora, ¿esa poesía va a ser sencilla o compleja? Correcto. Entonces, los miembros de la generación del 98, poesía sencilla. Los miembros de la generación del 27,
poesía compleja, pero ellos van a llamar esa poesía compleja como poesía pura. Para ellos, poesía pura. ¿Estamos de acuerdo? Que vayas a olvidar de ese detalle. La nómina. Cuando te hablan de la nómina, ¿de qué te están hablando? De los representantes. Muy bien. Representantes. Rafael Alberti. Obra. Marinero en tierra. Es una obra de poesía. Los miembros de la generación del 27 destacaron en poesía. No te lo he puesto ahí, ya tú lo pones. Otro. Pedro Salinas. Obra. La voz a ti de vida. Otro. Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre. Obra. La destrucción o el amor. Tiene otra obra. Espadas como labios. Siempre el amor. Apunta el dato. Vicente Aleixandre, Premio Nobel de 1977. Vicente Aleixandre, Premio Nobel de 1977. ¿Correcto? Vicente Aleixandre, Premio Nobel del 77. ¿Ya? Y otro de los grandes, un escritor que te encanta, te apasiona, Federico García Lorca. Federico García Lorca se convierte en el más representativo. ¿Ya? Federico García Lorca se convierte en el más representativo. Escúchame aquí. Federico García Lorca nace en Fuente de Vaqueros, localidad que está en Granada, España. Y también va a estar muy vinculado con Andalucía. Granada y Andalucía son dos lugares, dos ciudades españolas que tienen fuerte influencia de la cultura gitana. ¿Correcto? Ahora, Federico García Lorca va a ser un artista nato. Federico García Lorca va a ser músico, no solamente va a ser poeta y dramaturgo, va a ser músico y también pintor. La música lo va a dotar de sensibilidad y la pintura lo va a dotar de creatividad. Y esos dos elementos lo vamos a encontrar en su poesía. No hables. Otra característica de Federico García Lorca. Federico García Lorca va a ser uno de los grandes representantes del surrealismo español. Quique, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo es una tendencia vanguardista que habla sobre el mundo de los sueños. Él va a ser surrealista, ¿correcto? Además, Federico García Lorca va a fusionar la poesía culta con la poesía popular. La poesía culta lo toma de la vanguardia. La poesía popular lo toma de su influencia del mundo de los gitanos, ¿correcto? Escúchame. Aparece una obra poética. Esta obra poética es inicial.
Esta obra poética todavía no es de tendencia surrealista, es una obra poética tradicional que utiliza ciertas formas poéticas españolas tradicionales, como por ejemplo el romance y los romanceros. Esta obra se llama Romancero Gitano. Aquí él va a hablar acerca del mundo de los gitanos. Romancero Gitano es un libro de poesía, tiene varios poemas. Uno de esos poemas dentro de Romancero Gitano se llama La casada infiel. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. ¿Seguro has escuchado esa que dice yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido? Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Oye, hablando de que se encendieron los grillos, escúchame. Él utiliza rima, métrica y utiliza figuras literarias tradicionales, ¿correcto? Por ejemplo, utiliza anáforas, utiliza polisíndeto. Anáfora cuando se repite la palabra, polisíndeto cuando repite el li o el ni. Polisíndeto, ¿no? Utiliza, por ejemplo, comparaciones, o sea, el símil, ¿no? Utiliza, por ejemplo, las metáforas, ¿no? Son tradicionales. O la elipsis cuando suprime. Por ejemplo, él agarra y dice, ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales de luna llena relumbran con tanto brillo. Claro, polisíndeto. Por ejemplo, cuando dice, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. O cuando decías, no, se batían con el viento las espadas de los lirios, es una metáfora. ¿Por qué? Porque un gitano se lleva una chica al río y le hace el amor. Y en ese momento, cuando le está haciendo el amor, no, la arroja, hay lirios que son flores, y con el viento, los tallos largos de esos lirios se golpean. Por eso dice, las espadas de los lirios se batían con el viento, o sea, como si estuvieran peleando, es una metáfora, ¿correcto? O cuando él dice, yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver y ella los 4 corpiños, ¿no? La elipsis. Entonces, Romancero Gitano es tradicional, todavía maneja cierta retórica tradicional. Es una obra, es un poema cargado de erotismo y sensualidad, ¿correcto? Pero, como él tiene tendencia surrealista, su mejor obra es de tendencia surrealista y se llama Poeta en Nueva York. Esta obra es vanguardista, es de tendencia surrealista, pero él también va a ser dramaturgo. Por ejemplo, él va a pertenecer en la universidad, va a fundar una compañía teatral llamada La Barraca y va a escribir obras teatrales. El surrealismo en el teatro de Federico García Lorca se manifiesta a partir de la presencia de símbolos que pueden variar su significado de acuerdo al contexto. Por ejemplo, recurrentes, las navajas, la sangre, el río, que normalmente simbolizan amenaza o muerte. Por ejemplo, las navajas, muerte. La sangre derramada, río. El río, si fluye, puede simbolizar vida, pero si el río se estanca en la obra, es muerte. Por ejemplo, otra figura, el caballo galopando. El caballo galopando simboliza la pasión masculina, la pasión viril, ¿ya? Pero, la figura, el símbolo más importante es la luna. Normalmente la luna simboliza muerte, pero también puede variar su significado. Por ejemplo,
puede simbolizar belleza o erotismo, puede simbolizar fertilidad o puede simbolizar todo lo contrario, esterilidad. Pero sobre todo la luna normalmente simboliza muerte, ¿ya? Normalmente, ¿correcto? O estos celulares son buenos, no les cae tiza, no les pasa nada. Escúchame. La trilogía dramática de Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Ahí está la muchacha sanguinaria. Bodas de Sangre. La casa de Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba y Yerma. Espera. Ok. Esa es la trilogía dramática. He escrito más obras, pero son sus mejores. Boda de Sangre, La casa de Bernarda Alba y Yerma. ¿Correcto? Yerma habla de la esterilidad, el no poder tener hijos. Yermo significa desierto. Ella se llama Yerma, no puede tener hijos. Esterilidad. La casa de Bernarda Alba desarrolla el tema de la feminidad, ¿no? De la mujer, lo femenino. Y Bodas de Sangre vino en San Marcos sobre el tema. Boda de Sangre habla de la pasión, los celos, la infidelidad y, según la alternativa de San Marcos, violencia, pero esa violencia es muerte, ¿ya? Celos, pasión, infidelidad, muerte, ¿correcto? Y violencia, o sea, violencia. ¡Ey! De las tres, según la crítica, ¿sabes cuál es la mejor obra? La casa de Bernarda Alba. Pero San Marcos quiere bodas de sangre. Una de las características de Boda de Sangre es que tiene influencia de la cultura gitana. Hablan de gitanos. Otra característica, que los personajes son impersonales. Eso significa que los personajes no tienen nombres propios, solamente son mencionados por la función que cumplen. El novio, novia, madre del novio, padre de la novia. El único personaje que tiene nombre se llama Leonardo Félix. El único personaje que tiene nombre. ¿Correcto? Te voy a comentar, pero quiero que por favor estés atento porque al no haber nombres propios, de repente te puedes confundir. Es una tragedia. Es una tragedia. La obra, salud, empieza cuando el novio y la madre de la novia conversan. Acá nos enteramos de dos cosas. Primero, nos enteramos de que el papá del novio y el hermano mayor del novio fueron asesinados. Lo que pasa es que cuando se presenta la obra, el novio está buscando su navaja. Escucha, el símbolo, está buscando su navaja. Mamá, mi navaja. Entonces la mamá agarra esas condenadas navajas. Si el hombre necesitara navajas, hubiera nacido con navajas. Y si no fuera por esas navajas, yo tendría a mi esposo, yo tendría a mi hijo vivos. Tú te pones a pensar qué significa haber recogido su cuerpo y ver cómo su sangre se derramaba en el piso de esos dos hombres tan buen mozos. Eso es lo que decía la madre. La madre es una mujer atrapada por los fantasmas del pasado. Es una mujer que simboliza la sangre, la familia y la tierra. Es una mujer que tiene carácter fuerte porque ha sabido sobrevivir a la desgracia de haber perdido a su esposo y a su hijo mayor. Bueno, nos enteramos de esto, pero también nos enteramos de otra cosa. La madre no quiere que el novio se case con la novia, o sea, su hijo. La madre no quiere que se case con la novia, ¿por qué? Primero, la novia ya había tenido un hombre antes. La novia aproximadamente tiene tu edad, entre 21 y 22.
Voy a contar cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Y escúchame, la novia actualmente tiene entre 21 y 22, ¿ya? Pero cuando ella tenía 15, estuvo con un hombre que fue su primer hombre en todo el sentido de la palabra. Oye, coincidencia, todo el sentido de la palabra, ¿ya? La madre no quiere que la novia y el novio se casen porque la madre piensa que una mujer no va a olvidar a su primer hombre en la vida, ¿ya? Es lo que dice ella. Pero mamá, dice el novio, sí, ella se iba a casar, pero eso fue hace tiempo. Eso fue cuando ella era quinceañera y no sabía nada de nada. Ahora ya creció, ya maduró. Nada, dice la madre. Una mujer no olvida a su primer hombre en la vida. Pero eso no es otra cosa. Hay otra cuestión. Ese amante que tuvo es Leonardo Félix. La madre dice, Leonardo es el de la familia de los Félix. La familia de Leonardo mataron a su padre y al hijo, y al hermano mayor. Entonces, ¿qué es lo que dice el novio? Mamá, Leonardo era un niño cuando todo esto ocurrió. Sí, pero es la misma sangre la que corre por sus venas. Y eso no cambia. Las dos grandes frases que dice la madre y que van a estar presentes en el final. Una mujer no olvida el primer hombre en su vida. Y la sangre es la misma, eso no cambia. Bueno, no le hace caso el novio y se va. Se va a ver su chakra. Por otro lado, Leonardo se ha casado con la prima de la novia, o sea, con la prima de la que antes fue su mujer. Tienen un hijo. Y no solamente vive con la esposa, Leonardo no solamente vive con su esposa, sino con la mamá de la esposa, su suegra. Oye, aparece a las 6 de la mañana con la camisa empapada de sudor y con el caballo muerto hasta el cansancio. Entra y a las 6 de la mañana encuentra ahí a la mujer, a su esposa con el bebito, que es recién nacido, y a la suegra que está fregando la paciencia. Entonces la suegra comienza a agarrar que ¿dónde has estado? A reclamar. Entonces agarra y dice, yo he estado, no en la chacra. Tu caballo se muere de cansancio y la chacra está aquí nada más. ¿Qué tanto tiempo te ha tomado ir y venir que te has pasado toda la noche? Oye, ¿vas a reclamarle a tu esposo? ¿Dónde te has ido? Seguro a un lugar muy lejos. Y que aquí conocemos muy lejos a tu prima. Conocemos a tu prima. Dime, ¿dónde has estado? ¿Has estado con la muchacha, con la novia? No quiere decir nada. Ahí se va. Agarra y le dice, oye, si tú no cuidas a tu hombre se te va a escapar, lo vas a perder. Y sí, Leonardo había ido a ver a la novia. Había ido a ver a la novia, pero no se había encontrado con la novia porque la novia no había querido salir a verlo. Pero Leonardo regresa y la busca. Le tira piedritas en la ventana y ella esta vez sale. Entonces agarra y dice, me voy a casar. Me he enterado que me voy a casar. ¿Qué? ¿No me invitas a la boda? Ella le dice, pero sí, que no has recibido la invitación, ¿estás invitado? No, tú has invitado a mi esposa, que es tu prima. ¿Pero y qué? ¿Quieres que yo vaya? Pero tienen que ir todos en familia. ¿Qué? ¿Acaso yo voy a ir a ver cómo se llevan a la mujer de mi vida? ¿Que tú quieres que voy a estar tranquilo como otro hombre se va a ir contigo? Dime una cosa, le dice. En estos momentos dime que tú no quieres nada conmigo, que simplemente ya no me amas, que simplemente todo pasó. Dímelo y yo me voy y no te vuelvo a molestar. Pero la chica no le dice nada, ni siquiera lo mira a los ojos. El día de la boda, todo se cumple con las características de los rituales gitanos. Se van a casar. Y antes que dieran el sí, se van. La novia lleva una corona de flores blancas y el novio tiene en el ojal, en el bolsillo, una flor blanca. Cuando ellos dan el sí y son declarados marido y mujer, por ritual le quitan a la novia esa corona blanca y le ponen una corona de flores rojas y le quitan la flor blanca al novio y le ponen una flor roja. Eso simboliza que ahora comparten el amor rojo, color rojo amor. ¿Te das cuenta? Entonces van
van en carruaje, pero lo están esperando en la puerta de la casa, bajan del carruaje y una niña comienza a arrojar flores, como alfombra de flores, mientras van caminando. Rituales gitanos. Y tienen que cambiarse y ponerse traje típico para que hagan el primer baile como marido y mujer. Entonces llega la familia, se van, el novio a su cuarto, la novia a su cuarto a cambiarse. El padre de la novia feliz, saluda a todo el mundo, brinda y hasta que entra cuesta que se pica. Y de repente el padre de la novia ve a la madre del novio que está pero con una cara y le dice: señora, por Dios, cambie esa cara. Es momento de felicidad porque nuestros hijos se han casado y usted bienvenida acá, porque esta casa que es mi casa también es su casa. ¿Por qué está así? No dice nada y pega una mirada de reojo, pero esas miradas con odio, ¿no? ¿Y sabes por qué está ahí? Porque en la fiesta está la familia de los Félix. Entonces se da cuenta el padre de la novia y le dice: señora, por Dios, por la felicidad de nuestros hijos, olvídese de eso y sea feliz. La madre le pega una clavada, una mirada, le clava una mirada. No, era otra historia, era otra historia. Calma, me he equivocado. Escúchame. Señora, ya, pues por Dios, olvídese, eso ya es pasado. La madre agarra y le dice: una mujer no olvida a su esposo, una madre no olvida a su hijo. Voy a estar feliz y tranquila por la felicidad de nuestro muchacho, pero no me olvide que olvide gente que amé, que no me olvide cosas que están muy adentro de mi corazón. No, perdóneme, señora, ya entonces no digas idioteces. La madre era de carácter fuerte. Oye, la cuestión es que, se están demorando y de repente Leonardo sale, ¿ya? En eso, agarra y le dicen: baja el novio, y la novia, no, se ríe, tú ya sabes cómo son las mujeres, siempre se demoran. Entonces manda una sirvienta a que apure a la novia. La sirvienta va y automáticamente baja. La novia no está en su cuarto. Y de la calle, del establo, mejor dicho, entra una sirvienta y le dice: la novia y Leonardo se han ido en un caballo galopando. Se fueron. Oye, el novio agarra el caballo, los persigue y se desata una batalla. La familia del novio versus la familia de los Félix. El padre de la novia se molesta y los bota de su casa. Se matan pero afuera. Mientras Leonardo se ha escapado con la novia a toda velocidad y atrás persiguiendo el novio. Escúchame. Comienzan a correr por la colina mientras fluye libremente un río. En un determinado momento el caballo se detiene y Leonardo le dice a la novia: regresa, nadie te va a echar la culpa, dile que yo te he raptado, dile que todo es mi culpa, pero regresa. No, le dice, yo me quedo contigo, yo no te he olvidado. Y continúan, avanzan. El río se estanca, ya no corre, llega a su final, pero ellos siguen corriendo. Una mendiga sale cantando. El canto de la mendiga anuncia un presagio de muerte. Llegan a una colina cuando la luna sale en todo su esplendor. Es en ese momento que se topan con el novio. Ambos sacan navajas y el resplandor de la luna ilumina sus navajas, ¿no? Y mutuamente se enfrentan a duelo y los dos juntos se matan. Pero como en las tragedias clásicas, tú no ves lo que ocurre porque todo pasa fuera de escena. ¿Cómo nos enteramos? Porque se presenta donde se ha dado la fiesta la novia sola, llorando, con el vestido manchado de sangre. Y la madre se da cuenta de lo que ha pasado. La madre dice: yo tenía razón, una mujer no olvida a su primer hombre y la sangre nunca cambia, es la misma. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso los temas. Escúchame. Celos, fidelidad, pasión, violencia, muerte. ¿Te das cuenta? Esos son los temas. Por eso,
antes de iniciar una relación, asegúrate de que todos tus sentimientos están ordenados, porque si todavía sigues queriendo a otro hombre, niña, porque va hacia las mujeres, quédate tranquila. Ustedes no tienen derecho de jugar con los sentimientos de los sagrados hombres. Escucha, toma nota y no estás conversando en el celular. 1. Enano. 1. Enano. No hablen a mis espaldas. 2. Beso. 3. Enano. 4. Dedo. 5. Casa. 6. Enano. 7. Dedo. 8. Casa. 9. Beso. 10. Casa. 8. Enano. 11. Enano. Ya le da. 12. Enano. 13. Enano. 14. Enano. 15. Enano. ¿Tienes duda? ¿Todas? La próxima clase regresas y estás hablando.